da muchísimo gusto el poder tener a un invitado que, bueno, fue compañero mío en Necaxa durante muchos años, referente del fútbol mexicano, uno de los mejores extranjeros que han llegado a nuestro fútbol y además un referente de la selección ecuatoriana. Alex Aguinaga, ¿cómo estás? Qué gusto Mi saludarte. querido Beto, gusto saludarte, verte en esta faceta distinta, aunque trabajamos en la televisión también, pero bueno, estamos diferentes, ¿no? Ahora en la faceta de entrevistador, te felicito y te deseo mucho éxito, querido Beto. Muchísimas gracias, mi Alex. Oye, Alex, quisiera iniciar, a ver, es que a lo mejor mucha gente hoy joven, y si eso no conocen tu trayectoria desde que llegaste a México muy joven al equipo de Necaxa, pero ¿dónde arrancaste en Ecuador? Por lo que sé, jugaste ya poco tiempo, pero muy joven debutaste y muy rápido saliste de Ecuador al extranjero. Yo debuto en el 84 en Deportivo Quito. Jugué 5 años ahí. Tenía 16 años cuando debuté y en el 89 ya vengo para México. O sea, estuve muy poco tiempo en Ecuador, 5 años nada más. Vine a México con 21. Llegaba en primera instancia a la América. Después en el aeropuerto me dijeron bienvenido al Necaxa. Bueno, termino en Necaxa y casi 14 años después salí del equipo, ¿no? Realmente fue una carrera larga con el equipo de los Rayos, pero muy bonita. Pero a ver, pues, a ver, explícame eso de que venías a la Sí, América. O sea, ¿a ti qué te dijeron? Tú tenías 21 años, por lo que sé más o menos, y dices, venía a la América y de repente aparezco en el Necaxa. Yo entiendo y conozco perfectamente el fútbol mexicano. Algo claro. similar me pasó cuando a mí me mandan a Necaxa también. Pero, ¿cómo? Explícanos, cuéntanos más esa historia, porque, a ver, a lo mejor otro jugador hubiera dicho, no, yo no, si no vengo a la América me voy, ¿no? Bueno, yo a inicios de año tenía todavía 20 años, yo cumplo en julio, entonces todavía tenía 20 años, estaba jugando la Copa Libertadores. Van dirigentes del fútbol mexicano, de Televisa, específicamente el consorcio, tanto Panchito Hernández, que era del América, como del señor Díaz Barroso, que era de Necaxa, el presidente, y van a ver jugadores en Sudamérica. Pasan por Ecuador, estoy jugando un partido frente al Atlético Nacional de Medellín, que al final fue campeón de la Libertadores y les gusta como juegos, nos encontramos luego en un hotel, me cita en un hotel, empiezo a conversar acerca de la posibilidad de irme al fútbol mexicano y me gusta la idea y de inicio obviamente me dicen, bueno, vienes al consorcio de Televisa, estará Necaxa abiertas las puertas, más que América, me dijeron que Necaxa en ese momento, yo dije, pues no tengo ningún problema, no conozco del fútbol mexicano, la verdad había poca información. Sabía que América era un equipo muy grande, Necaxa también tenía su historia, y bueno, no tenía ningún problema, y lo que yo quería era salir del fútbol ecuatoriano, que ya había encontrado el techo. Después, bueno, en el transcurso de esos meses previo a la llegada a México, hay varias oportunidades de cambiar de aire hacia Colombia con el Millonarios y la última parte al Milán de Italia, ya después de la Copa América del 89 que se jugó en Brasil. Y yo había dado mi palabra, la verdad, le di mi palabra a nuestros amigos mexicanos y dije, bueno, yo me mantengo mi palabra. El otro había más dinero, pero bueno, no sé, capaz que la educación que recibí influyó mucho en esa decisión y termino llegando al fútbol mexicano. En ese interín, cuando se mete Millonarios y cuando entra el Milán de Italia, empiezan a surgir las llamadas de los dirigentes mexicanos y me dicen, hey, vienes a la América, que es el equipo más grande, y vienes a jugar acá con las Águilas. Y yo dije, bueno, okay. Inclusive me hacen un reportaje con la camiseta de la América. Y dije, bueno, llegaré a la América, e inclusive yo cuando salía dije, bueno, voy a llegar a un equipo como el América, veremos, es el campeón reinante. La verdad, llegaba a un equipo que pensaba que iba al que iba a llegar, ¿no? Cuando llego al aeropuerto me recibe Panchito Hernández, que en paz descanse, y también el profesor José Jesús Pérez, me ponen un pin del Necaxa y me dicen bienvenido al Necaxa y después, bueno, obviamente por el tema de la cantidad de extranjeros, América se había cerrado el cupo y Necaxa tenía uno, entonces ahí entro yo al Necaxa y no al América. No, bueno, qué buena historia, mi Alex, ni yo me la sabía totalmente. A ver, la verdad que mis respetos, porque si llega una oferta del Milán de Italia, yo creo que cualquiera rompe su papelito de México y me digo, me voy a Italia. En ese entonces, cuando tú viene esta transferencia,
Italia era la mejor liga del mundo, pero lejos, y el Milán, no se diga, el Milán después era ese equipo maravilloso de los holandeses que después se armó y que ganaron, que golearon en una final de la Champions al Barcelona. O sea, ¿cómo pudiste decirle que no al Milan? Es que, bueno, y aparte en dinero pagaban 10 veces más al equipo, al Deportivo Quito. Es que ya me había comprometido, había dado mi palabra y mi papá, mi mamá me enseñaron que la palabra cuando se la empeña, se la cumple. Y así fue siempre en mi vida y eso enseño a mis hijos también y trato de enseñar eso, ¿no? Lo único que tienes en tu poder es tu palabra, eres tú y el dinero va y viene. Nunca pensé tampoco en un momento dado en el dinero, sino en que yo me sentía comprometido y creo yo que esa parte para mí ha sido muy importante en mi vida. No, bueno, pues la verdad que felicidades, mi Alex, porque pocos jugadores lo hubieran hecho, ¿eh? Cualquier otro se va a Italia sí o sí, aparte por el dinero nada más, pero bueno, y por trayectoria, ya Todo, sí. después lo sabemos. No, no estás arrepentido, obviamente, de haber llegado a México. No, arrepentido de llegar a México, no. Quizás la duda, ¿no? Si es que hubiera ido al Milán, ¿qué hubiera pasado? Pero en cierto modo, quizás, imaginemos que hubiera tomado la decisión de irme al Milán. No me hubiera sentido cómodo conmigo, no me hubiera sentido tranquilo. Para mí era como robar, ¿no? Y no concibo que pueda yo faltar a algo tan importante como es mi propio ser. Entonces, digo, no sé si tomé la mejor decisión, porque al final no sé qué hubiera pasado, pero tomé la decisión correcta. Pues bueno, y correcta, porque aparte jugaste en Necaxa 14 años, ídolo, leyenda del equipo Necaxa, y aparte te fue de maravilla. Siempre el que obra bien, siempre le va a ir bien. Entonces, muchísimas felicidades eso. Pero a ver, Gracias, Beto. cuéntanos cuando llegas a Necaxa, que la verdad no era el América, y en Necaxa, tú recordarás en esa época, le decían los desechos del América, el equipo segundón de Televisa. ¿Cómo te sientes cuando llegas y te empiezas a adaptar al fútbol mexicano? Sí, entonces llegaste un poquito después, pero a mí me tocó ese año donde los jugadores no eran malos, eran muy buenos jugadores, pero que ya no entraban en la idea del técnico del América y tenían un contrato. Entonces, el otro equipo de Televisa, que era Necaxa, pues los mandaban a los jugadores americanistas que ya no entraban en planes del técnico. Y así llegaron muchísimos jugadores, Manolito Rodríguez, el mismo Ricardo Peláez, llegó Juan Antonio Luna, el Charal Alderete, jugadores que ya no entraban en los planes, el Cuchillo ya no entraban en planes del América y los mandaban a Necaxa como, bueno, como dices tú, como desechos, aunque teniendo una gran categoría, eran jugadores de un alto nivel y que, bueno, a mí me tocó de compañeros y los veía yo, sí, desganados, tristes, como si hubieran sido rechazados de su familia y sí, venían todos cabizbajos. Yo les decía que pues obviamente venía un gran equipo, yo no lo conocía, obviamente les decía, pero vamos a hacer un gran equipo, tenemos que trabajar para ser campeones, a que demuestren otra vez esa categoría, para que de repente los llamen de nuevo a la América, no sé, un montón de ideas que les podía transmitir, aunque tenía yo muy pocos años, tenía 21, pero que les trataba de contagiar eso, no fue fácil y tú recordarás, Beto, cuando llegaste el año siguiente también era muy complicado todavía la duda en algunos de ellos, aunque ya habían salido algunos también porque terminaban contrato y buscaron otras opciones, pues no era sencillo en un equipo como Necaxa, con unas lindas instalaciones, lejos, eso sí, de la Ciudad de México, pero con muchas ganas de trascender y que el equipo se fue haciendo de poco a poco, de menos a más. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, como tú dices, yo llego ya después de ser campeón con Pumas al año siguiente y sí, me encuentro con un equipo ya con grandísimos jugadores. Ya estabas tú, estaba Nacho Ambriz, estaba el Flaco Esquivel, Ivo Basay, Llegó el Ivo también. Peláez, Nicolás Navarro. O sea, bueno, ya era una infinidad de jugadores, pero sí, obviamente, el Necaxa, que te quiero decir, yo también llegué, no de la manera que llegaban los del América, pero sí fue el primer draft en su momento que se daba y a mí no me avisaron, a mí nomás me dijeron ya estás en el Necaxa también. Entonces yo había tenido ahí pláticas a lo mejor anticipadas con Cruz Azul y parecía que todo se iba a hacer y gracias a Dios acabé en el Necaxa, pero sí tengo claro que el licenciado Vargas
cuando a mí ya tengo que empezar a hablar para arreglar mi contrato, me dice, no, 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 es que queremos transformar totalmente la imagen del Necaxa, por eso estamos trayéndote a ti, a Abraham Nava, a Roberto Saporiti, que ese año también llegó como técnico. Entonces, fue el transformar a este equipo de Necaxa y me gustaría que tú lo platicaras. A ver, yo me acuerdo que llegó ese primer año y se lo decía a mucha gente, a ver, yo vine a ser campeón y acabé en la banca con Roberto Saporiti. Me costó un buen trabajo regresar, o sea, obviamente, porque yo era el que me tenía que adaptar a mis compañeros, no ellos a mí, porque yo venía a ser campeón y me sentía como que era todo el todopoderoso, no el mejor. Y no es así. Nos costó al inicio empezar a embonarnos, a conocernos y hacer ese Necaxa de la década de los 90. Sí, es que la gente piensa que es fácil, ¿no? Pones buenos jugadores y ahí van a jugar. Hay que tener compromiso. Y este equipo tenía compromiso, estaba comprometido con todos los compañeros, con la manera de ver el fútbol, más que el hecho de que esté Saporiti, porque después llega Manolo y es cuando realmente empieza el equipo a ganar y a generar algo diferente, los títulos hablando, porque con Roberto jugábamos de maravilla de la mitad de la cancha para adelante, pero a Roberto no le gustaba trabajar la defensa y atrás éramos una fiesta, ¿no? Con Manolo ya se reforzó esa zona. Pero sí, cuando tú llegas, ya había pasado la época del Maño Ruiz, que es la que yo llego, después la de Luján Manera, que también tuvimos un subida y bajada, ya estaba Ivo Basay ahí. Y es decir, ya teníamos otra idea de fútbol, pero porque ya venían jugadores de otro nivel, de otra categoría y luego vienes llegando tú, luego después traen al Picas también a reforzar la defensa, al Chema Higareda a reforzar los costados, viene Luis Hernández, llega el Ratón Zárate, o sea, llegan jugadores de otro nivel y vas viendo un Necaxa distinto, un Necaxa que tiene no solamente una buena idea, porque las ideas son buenas, sino que ya se va estableciendo un grupo de jugadores con otras características, con un liderazgo especial, con un liderazgo distinto, con unas ganas de trascender importantes y el compromiso de todos, ¿no? Porque es lo que decíamos, algunos se fueron, otros se quedaron, iban cambiando, algunos se iban inclusive a la América, te tocó a ti también vivir esa experiencia, Luis Hernández también salió, el Ratón Zárate, y el equipo se seguía manteniendo con una misma, un compromiso hacia la perfección y hacia el mejoramiento diario y constante. Y eso, creo que eso le fue dando a este Necaxa es el toque del equipo de la década, ¿no? No, totalmente. A ver, si te recuerdas, ¿cuántos títulos ganaste con el equipo de Necaxa, mi Alex? Yo jugué en total 6 finales de liga, ganamos 3, perdimos 3, ganamos la de Copa, quedamos campeones de la Recopa, la de la CONCACAF, con la cual nos permitió llegar al Mundial de Clubes. Es decir, en total ganamos 7 títulos y eso fue fantástico en esa década, aunque lógicamente como campeones de liga fuimos los últimos campeones, recordarás, de torneos largos. Y después vienen los torneos cortos que perdemos con Santos, luego perdemos con Toluca, le ganamos a Chivas y perdemos con América en torneos cortos. No, totalmente, pero a ver, ¿no te hubiera gustado? Esta pregunta me la hacen a mí muchísimo, ¿no? Pero yo te la quiero hacer a ti. ¿No te hubiera encantado jugar Copa Libertadores con este equipo del Necaxa en su mejor momento? No fue en el mejor momento, llegamos a jugar la pre-Libertadores, que eran los partidos contra los equipos venezolanos, y no nos fue, bueno, nos fue bien de visita y después estamos ya jugando en otras instancias, en ciudades como Aguascalientes, que ya no era lo mismo, y era difícil, era distinto, ¿no? Pero sí, nos hubiera encantado estar en Copa Libertadores. Hoy lo que pensamos todos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Beto, es que lo que le falta al fútbol mexicano precisamente es el roce internacional, jugar frente a equipos de Sudamérica, en la Libertadores, en la Sudamericana, vivir diferente lo que es visitar Paraguay, visitar Chile, visitar Perú, que no es lo mismo, ¿no? Ves los equipos, quizás no sean de alto nivel, pero en la localidad se crecen y es muy difícil ir a ganar. Entonces, ese roce, esa experiencia que podrías tener, ya no la tienen ahora los muchachos, amén de que hay más extranjeros que mexicanos en el campo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Por eso ya ahorita a lo mejor vamos a dejar ya lo que es Necaxa, que conseguiste todo, ganaste todo con los Rayos del Necaxa. Y
me gustaría meternos en eso, exactamente lo que me estás diciendo. El 1993 es la primera Copa América donde México participa y en tu país. Ujú. Eh, para mí, me gustaría que me dieras tu opinión, para mí fue un parteaguas para el fútbol mexicano. El participar en una Copa América que llegamos como el patito feo y acabamos en la final contra Argentina, creo que le dio otra mentalidad, le abrió los ojos al fútbol mexicano y después se vino Copa Libertadores, ¿no? Ya con los equipos participando, lo que decías, primero con los venezolanos y después ya directamente. ¿Para ti también es un parteaguas ese año que México participa en Copa América? Es que así fue. Yo les decía, porque nos tocó ya semifinales con México, y yo les decía, ojo con México, porque no es que armaron el equipo como nos pasó a nosotros para este torneo. A México venía trabajando más de un año, bueno, con Miguel Mejía Barón, llevaba un año y había trabajado ya con Flaco Menotti, llevaba un proceso interesantísimo de trabajo y ojo, le decía, ojo, porque México es el equipo que mejor juega en este torneo. No arrancaron bien, pero empezaron a trabajar, a mejorar y llegan a la final de manera merecida. Nosotros nos ganan en semifinales en un día que no le vamos a hacer un gol ni al arco iris. Tuvimos opciones, pero no la metimos. México fue inteligente, jugó de manera correcta, ordenada. Nos anota el gol Hugo primero, Hugo Sánchez, y después Ramón, que termina por clavarnos el último clavo en el ataúd. Y van a la final. Y desde ahí México era otro, ¿no? Ya entró en el concierto sudamericano y eso le permitió un crecimiento notable. Digo, nosotros nos tocaba jugar contra grandes figuras que venían del exterior, pero después de eso ibas tú a jugar en el exterior, ibas a un otro nivel, ya era en México diferente, ya llegabas con otro aire a jugar, inclusive las eliminatorias que tanto se dificultaba que Honduras, que era jugar en El Salvador. Hoy México veías con una fortaleza, no veías por dónde le iban a ganar ningún equipo centroamericano, y cuando viajaban a Sudamérica era difícil, era una selección que se indigestaba a cualquiera. No, totalmente, totalmente de acuerdo, porque sí, creo que ahí fue un cambio radical en el fútbol mexicano, porque nos dimos cuenta de que le podíamos competir a cualquier equipo sudamericano de tú a tú y que le podíamos ganar. Entonces, nada más me gustaría antes de seguir con esto, ¿qué sintieron ustedes cuando les ganamos en esa semifinal? Porque, a ver, o sea, cuando eres país sede, tienes todas las expectativas de llegar a la final y ser campeón con tu gente. Pero ahí en casa, yo me acuerdo y siempre lo digo como anécdota, porque cuando salimos del estadio, que ya había acabado el partido, que te acuerdas que había una tormenta, estaba la Uf. cancha mojadísima, pero la afición, o sea, la gente de Ecuador nos empezó a aplaudir. La verdad que a mí yo me quedé hasta extrañado porque dije, o sea, ¿cómo te aplauden? O sea, si le ganaste a la selección de su país, en tu casa, ¿ustedes qué sintieron? ¿Qué vino para Ecuador después de haber No, perdido esta sí, semifinal? para nosotros no solamente lo frío de la lluvia, sino la derrota caló profundamente. Fue como haber acabado este proceso, porque veníamos, después vino la eliminatoria, después de esta Copa América, y el equipo no se levantó. El equipo le costó, jugamos luego por el tercer y cuarto lugar ya sin ánimo, perdemos frente a Colombia 1-0. Luego viene eliminatoria, empezamos con Brasil, que empezamos empatando 0-0 en Guayaquil, pero ya el equipo ya no se veía con esa fuerza con la que nos mostramos en la Copa América. Para nosotros era muy importante lograr esa victoria, porque hubiéramos llegado hasta la final y bueno, quién sabe si lo podríamos haber ganado, no lo sé, pero en realidad ese fue un trancazo muy fuerte, un golpe muy fuerte. Lo que venía Ecuador subiendo en ese momento se detiene, y todavía tardaron algunos años en poder recuperarse Ecuador de ese golpe, porque después la Copa América no nos sonrió, no nos fue bien, y ya en eliminatorias hasta el 2002 pudimos calificar por primera vez un mundial, cuando el equipo venía de manera ascendente de la mano de Dusan Draskovic. Bueno, casi ahí termina el proceso de Dusan, se jugó todavía eliminatorias y termina Dusan por salir de la selección ese año, pero sí fue el golpe más duro que ha recibido Ecuador, inclusive a nivel internacional, porque pues, no habíamos ganado nada, no hemos ganado nada todavía, y desde ese momento la Copa América nos ha pegado muy fuerte.
Oye, Alex, a ver, como lo comentábamos, 8 Copas América, ¿cuál fue la que más disfrutaste, la que mejor te fue? La del 93, indudablemente. La del 93 porque era otra cosa. A mí me gustaron siempre todas las Copas América porque la gente local, por eso dice lo que te aplaudía, lo que aplaudieron los aficionados, porque vieron fútbol, ¿no? Y vieron dos equipos entregados. Y a nosotros también igual nos aplaudieron, aunque obviamente nosotros estábamos muy tristes. Pero cuando vas a otro país y te tocó, bueno, algunas copas también jugar, te recibían como propio, o sea, no te veían como, el ecuatoriano, el mexicano, no, era como la selección de la zona, ¿no? Me tocó jugar en muchos lugares, en Goiânia, en Brasil, en Buenos Aires, también Argentina, aunque nos tocó con Argentina ahí, en Chile, en Valparaíso, Viña del Mar, y la gente te recibía con mucho cariño y pasabas a ser parte de la gente del local ahí, era lindo porque te trataban como si fueras uno más, podías salir a la calle, caminabas, te rodeabas de la gente, ibas a comprar algo en la esquina, que sea un periódico, o sea, no sé, algo para lonchar, para comer de repente, y la gente te abría las puertas, te sonreía, te atendía bien. Eso es la Copa América. Ya como que estás muy alejado. de Las elecciones hace mucho se han alejado de la gente para verlos nada más pues en el estadio, los ves de lejos a través de un vidrio, como pasó ahora que la selección argentina salía a la cancha a calentar y veías a la gente atrás de un vidrio. Antes era el contacto que tenías normalmente con el jugador y eso era maravilloso. Para mí la Copa América siempre fue eso, un motivo de fiesta y conocer a la gente del lugar. No, la verdad que lo dices claramente. A ver, yo no jugué 8 Copas América, pero jugué 4 y las dos en las que llegué a la final en 93 y después en 2001 en Colombia. Colombia. Así fue. La gente de Colombia nos adoptó como su Ujú. selección hasta que llegamos a la final contra ellos, ¿no? Y ahí sí cambió totalmente porque pues, el apoyo era para Colombia, pero había un contacto muy cercano y además se juega. Lo decías claramente, ¿no? Me acuerdo perfectamente que te molestaba Peláez y algunos otros jugadores de que en tu vida ibas a jugar un mundial, que no sé qué, Claro. que la cosa. Y a final de cuentas, fuiste un pionero para jugar la primera Copa, el que nos tocó jugar en contra, ¿eh? O sea, ahí en el Ujú. 2002, que nos enfrentamos también en Corea-Japón, pero pudiste y después ya tuvo una seguidilla Ecuador de jugar mundiales. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo conseguiste esto? Porque yo me acuerdo que tú me decías siempre, y eso porque a veces íbamos en el coche y platicábamos, me decías que por supuesto que ibas a jugar el mundial y que lo iban a conseguir. Lo consiguieron en el 2002. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, con este cambio de Dusan Draskovic van por la línea colombiana. Primero Pacho Maturana, que estuvimos muy cerca de llegar al Mundial de 98, que hubiera sido fantástico, pero todavía nos faltaba más unión. Y para el 2002 viene Bolillo. Bolillo Gómez, que arma una gran selección con la base de lo que había dejado Pacho y muchos jóvenes, ¿no? Entonces empieza a trabajar, hace trabajos de microciclo con los jugadores que estaban en Ecuador, casi todos estaban en Ecuador, habíamos muy pocos fuera del país y teníamos el deseo de llegar. Para mí era la última opción que hubiera tenido Ecuador para llegar. Y ese fue, como fue el parteaguas que dices muy bien de la Copa América para México, para nosotros fue ese, donde Ecuador consigue algo importante, no solamente calificar un mundial, sino calificar únicamente atrás de Argentina, de esa Argentina de Marcelo Bielsa, que era una Argentina impresionante. Bueno, calificamos por encima de los brasileños, de los uruguayos, de los paraguayos, que en ese momento era una selección fuerte, y nosotros fuimos el equipo que califica en segundo lugar de la eliminatoria, mostrando otras credenciales, ganando de visitante, algo que Ecuador era impensado, jugando bien al fútbol, ganándole a Brasil de locales. El único partido que perdimos de local fue frente a Argentina, una Argentina, la verdad, espectacular, que pensamos que iba a ser mucho más en el Mundial, termina yéndose en la primera vuelta, en la de fase de grupos. Nosotros de ahí en adelante calificamos ya al 2006, al 2014, al 2022, es decir, ya hicimos de los últimos 6 Copas del Mundo, calificamos a 4 y en otras dos nos quedamos a un punto o 2 puntos de calificar. Entonces, sí fue un parteaguas para Ecuador, logramos ganar la Copa Libertadores con Liga de Quito,
se logra ganar la Sudamericana, tanto con Liga de Quito como Independiente del Valle, ya es otro, se le ve a Ecuador de manera diferente, inclusive en el concierto mundial todavía quizás no hemos ganado algo importante y todavía creo que nos va a costar algo de tiempo, pero ya se ve diferente, ya los jugadores están en las mejores ligas del planeta, ya en Alemania hay jugadores, en Inglaterra también hay jugadores, en España ya hace algún tiempo también ya habían llegado, entonces ya se ve diferente a la selección ecuatoriana. Bueno, totalmente. Y qué bueno que lo explicas claramente, porque sí, también es un parteaguas ese después de ese Mundial 2002. Y hoy, como tú lo comentas, ya hay jugadores internacionales en toda Europa jugando en los mejores equipos del mundo. Pero bueno, mi Alex, qué gusto platicar contigo, el que nos expliques más o menos cómo está Ecuador, cómo ves el fútbol mexicano. ¿Qué viene para Alex Aguinaga en lo próximo? ¿Qué estás haciendo ahora? Y qué viene para ti los próximos años. Veré opciones de trabajo, me gusta mucho la televisión, que eso ha sido algo bonito que lo viví los últimos 7 años, pero tampoco me cierro alguna posibilidad de dirigir en otro país que no sea México y que no sea Ecuador, o sea, porque no existen proyectos serios, hay 1 o 2 equipos que lo manejan proyectos serios y sí, en ese aspecto de proyectos quisiera yo manejar una mayor estabilidad. Ok, mi Alex. Oye, rápidamente antes de despedirnos y de agradecerte por esta charla tan amena y tan agradable, te voy a hacer algunas preguntitas rápidas, nada más para que me contestes de volada. Te preguntaría, mi Alex, ¿el mejor gol de tu carrera? Creo que se lo hice a Dida en Brasil, con la selección ecuatoriana, la de Brasil. ¿Rival más difícil que enfrentaste? El rival más complicado, el de Argentina. Siempre ha sido muy difícil enfrentar a Argentina. ¿El campeonato más especial que hayas ganado? El primero que fue contra Cruz Azul fue fantástico. Define El al Real Madrid. Necaxa en una sola palabra. Mi casa, muchos años.